Buenas tardes a todos. ¿Cómo están hoy? Qué bueno. Bueno, hoy es un día muy especial. Hoy este día, uno de estos días, nuestro Señor Jesús se levantó de entre los muertos para que nosotros pudiéramos tener vida juntamente con Él. Hoy vamos a celebrar en memoria de Jesús la Santa Cena aquí en la iglesia. Y nos sentaremos a la mesa del Señor no solamente reafirmando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, sino que también nos hacemos hoy partícipes. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:5, hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Vamos a iniciar. Dice en Lucas 22, 14, 18, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré mas hasta que se cumpla el reino de Dios. Voy a citar la cita de 1 Corintios, capítulo 11, 23, 26, en la versión Dios habla hoy, para iniciar esta. Dice así, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez la transmití, que en la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió, y dijo, este es mi cuerpo, que muere a favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. En memoria de Jesús. Comamos. Así también, después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, hágalo en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beban de esta copa. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Bueno, como ya participamos de la cena del Señor, vamos a entrar ahora en un tema que he nombrado. ¿Por quién eres guiado? ¿Por la carne o por el Espíritu Santo? Repito, he titulado este servicio, este tema, ¿por quién eres guiado? ¿Por la carne o por el Espíritu Santo? Vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 25. Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 25. Si me pueden acompañar. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La razón por la cual el Espíritu Santo viene a morar en nosotros es para moldear la imagen de Dios o de Jesucristo a nuestras vidas, por la cual fue dañada en el principio con Adán y Eva. Tal vez muchos se pregunten, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos qué es lo que la función del Espíritu Santo en nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, cuando tú eres una nueva criatura en Cristo, el Espíritu Santo viene y Él viene a nosotros y empieza a transformarnos nuevamente a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Recuerden, como les dije, que fue dañada
por causa de Adán en Génesis 3. Hermanos, el creyente que ha creído y aceptado a Cristo ha muerto al pecado y ha resucitado para vivir una vida nueva en Cristo, lo cual podemos encontrar en Romanos 1:6. Dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero a pesar de que somos una nueva criatura en Cristo, no somos capaces de vivir una vida cristiana sin ayuda del Espíritu Santo. No podemos nosotros caminar de acuerdo a la voluntad de Dios con nuestras capacidades o con nuestras propias fuerzas. Recuerden que es necesario la presencia y el poder del Espíritu Santo para poder lograr y poder vivir una vida en Cristo. Nosotros no podemos vivir una vida en Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. No vas a poder tú vencer a tu carne. Es imposible que tú puedas lograr vencer a tu carne si no tienes al Espíritu Santo, si no eres controlado por el Espíritu Santo. Es imposible que puedas vivir una vida en Cristo. El creyente debe depender de la palabra de Dios meditando de día y de noche, como dice Josué 1:8, Salmo 1:3, Salmo 119 y 105. Hermano, nuestra unión con Cristo nos capacita para servir a Dios, porque hemos sido librados de la condenación. Romanos 8, 1:4. Nuestra unión con Cristo nos capacita para servir a Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Romanos 8, 5, 9. Nuestra unión con Cristo nos capacita para servir a Dios, porque tenemos la certeza y la plenitud y la dirección del Espíritu Santo morando en nosotros. Quiero que recapaciten y que entiendan que una vida sin consagración, una vida que no es controlada por el Espíritu Santo, por más que le intenten, por más que se esfuercen, por más que luchen, no van a poder controlar la carne. Mas recuerden que nosotros antes vivíamos según la carne y éramos hijos de ira. Mas cuando recibimos a Jesucristo genuinamente, el Espíritu Santo entró en nosotros y empezó a regenerar nuestra alma, transformando nuestras vidas, cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de amar, nuestra forma de perdonar, nuestra forma de dar, nuestra forma de exigir. En Efesios capítulo 2, 3 al 5 dice así: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Hermano, no podemos ser tibios. Tenemos que ser fríos o calientes. ¿Tienes al Espíritu Santo o no lo tienes? Aquí no es de que yo tal vez no. ¿Tienes al Espíritu Santo? ¿Vives según la carne o vives según al Espíritu? Aquí no hay de dos sopas, como dicen. Dice en Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice en Apocalipsis 3:15-16: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es algo que la carne nos puede engañar. Tengan mucho cuidado con esto. La vida cristiana solamente se vive a través del Espíritu. No puedes vivir la vida cristiana según la carne o según la mente puesta en la carne. No puedes vivir una vida cristiana así. Porque si la estás viviendo una vida cristiana según la carne, tú perteneces al mundo, no perteneces a Dios, perteneces al mundo. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, del versículo 5 al 14, por favor. Vámonos a Romanos capítulo 8, por favor, acompáñenme. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros
no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o de Dios, o del Espíritu Santo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aquí Pablo nos habla de dos clases de personas. De los que son guiados del Espíritu Santo y los que tienen la mente en la carne. Aquí tú a mí me dices, o me puedes decir, si eres guiado por el Espíritu o si eres guiado por la carne. Vamos a leerles poquito, les voy a hablar acerca de poquito del primer grupo, los que viven según la carne. Y quiero que tú te identifiques en qué grupo tú perteneces. Ten mucho cuidado, por favor, porque te voy a mostrar algo que la carne es muy inteligente, es muy audaz. Los que viven según la carne, los que piensan en las cosas de la carne están muertas. Como está muerta, no entiende, no recibe y no es estimulada por las cosas de Dios y sus verdades. Porque está muerta. Recuerden que un muerto no puede recibir o responder porque está muerto. Mas los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco puede. La carne mantiene una guerra continua contra Dios. La carne no puede ser enseñada, la carne no quiere ser enseñada. Los deseos de la carne nunca cambiarán porque no puede. La carne no quiere saber nada de Dios. La carne no se puede someter a Dios. La carne no puede ser regenerada. La carne no cederá y así mismo morirá hasta que vuelva al polvo. Mas lamentablemente, hay muchos que cuando supuestamente deciden aceptar a Jesús, lo hacen con una condición. Que nuestro Señor Jesús se adapte a sus formas de vivir. No que nosotros nos adaptemos a la nueva vida, como nuevas criaturas. Y lamentablemente, o tristemente, así la carne se introdujo dentro de la iglesia de hoy. La carne se ha introducido a la iglesia de hoy, pero solamente con un propósito. Dice en Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. También dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La carne es tan peligrosa y tan inteligente que puede aparentar un poder de rectitud, una apariencia de rectitud y convertirse en piadosa y religiosa. Lo hemos visto a través de los fariseos, de los saduceos. Las personas somos tan ciegos que no nos damos cuenta que vivimos y dormimos con nuestro peor enemigo, que es nuestra carne. Así, hermanos, Satanás no es tu peor enemigo. Satanás está bajo el control de Dios. Si nos ponemos a pensar, hoy en día todo el mundo culpa a Satanás. Todo toda la culpa la tiene Satanás. Satanás no tiene la autoridad para actuar por su propia cuenta. Satanás no puede tomar decisiones propias. Satanás está sujeto a Dios. ¿Se imaginan a Satanás teniendo el poder para tomar decisiones? Hermanos, Satanás está al servicio de Dios. Pero después les voy a hablar de este tema acerca de Satanás y cómo es que opera, o qué tanta autoridad tiene con el ser humano. Porque muchos ahorita tienen una idea equivocada acerca de Satanás. Creen que Satanás tiene poder para tomar decisiones propias. Tiene poder para quitar y dar vida. Que tiene poder para actuar en tu vida
sin consultárselo a Dios, están totalmente equivocados. Bueno, regresando a la carne, ¿sabían, hermanos, que la carne se puede memorizar las escrituras? La carne puede evangelizar la palabra de Dios. La carne puede ser parte de la alabanza. La carne puede ser parte del ministerio. La carne puede predicar detrás de un púlpito. La carne puede dar un testimonio impactante. La carne puede enseñar la palabra de Dios en los estudios bíblicos, en los estudios en sus casas. La carne está capacitada para todo esto. La carne también puede ser muy generosa, ofrendando una gran suma de dinero. La carne puede aparentar arrepentimiento. La carne también puede aparentar que sufre persecución. Dice en 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 3, de 2 al 3, la Nueva Traducción Viviente. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y sus vergonzosas inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tarda en llegar. Hermanos, los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne, porque no pueden pensar en otra cosa sino en la carne. Los que tienen la mente en la carne, al estudiar la palabra de Dios, ¿qué es lo que buscan? Solamente lo que les conviene. Cómo se pueden beneficiar de la palabra de Dios para así apropiarse de ella. También solo buscan cómo autojustificar sus malas acciones. Siempre buscarán en las escrituras los temas que más les convenga, o sea, todo lo que esté relacionado con la prosperidad. Es lo que se habla hoy en día en las iglesias. Siempre te van a hablar de temas que tengan que ver con la prosperidad. Siempre te van a hablar en las iglesias de hoy, todo lo que tenga que ver, cómo beneficiarte tú mismo, no cómo restaurar tu alma, cómo acercarte más a Dios. Por lo cual buscarán celosamente el poder dentro del ministerio, buscarán obtener riquezas, honores y títulos, reconocimientos, popularidad y el aplauso de multitudes para satisfacer sus deseos egoístas y pecaminosos. Hermanos, en Cristo, la rectitud y el comportamiento de la carne es falsa, engañosa y perversa, que siempre busca su autojustificación. Mas su único objetivo es satisfacer sus deseos pecaminosos. Solamente la carne es egoísta y solo busca tu destrucción. ¿Ya se han dado cuenta que la carne siempre va en contra de la voluntad de Dios? Por eso que a veces ustedes, si no se someten a la palabra de Dios, si no les ceden el control al Espíritu Santo, no van a poder ustedes caminar conforme a la palabra de Dios. Porque siempre la carne se opone a las cosas de Dios. La carne no quiere saber nada de Dios. La carne siempre va a buscar cómo acomodarte dentro de la iglesia. Dice en Proverbios 14:12, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por esa dirección eres llevado si tu mente está puesta en la carne. Para muchos parece el camino derecho, pero su camino es de muerte. Por esa dirección eres llevado si tu mente está puesta en la carne. Pensarás que vas por el camino correcto porque dices que estás en la iglesia, porque predicas detrás de un púlpito, porque tienes un ministerio o eres tú parte del ministerio en cualquier área. Piensas que porque estás ahí tienes vida eterna, pero la palabra dice de Dios que todo lo contrario, porque estás caminando de acuerdo o según a la carne. La carne siempre evitará a que estés sumiso al Espíritu Santo, porque sabe que en el momento en que le cedas el control al Espíritu Santo, perderá terreno, cual él no cederá tan fácilmente. La carne peleará hasta convertirse en polvo, o sea que hasta que mueras físicamente. Hoy en día, como ya se los había nombrado, ya les había dicho, de hecho casi la mayoría de mis prédicas saben que voy en contra de la prosperidad, de cómo también la carne se ha metido al ministerio, se ha metido a la iglesia. Y no desde ahorita, eso ya tiene desde el principio, desde la iglesia primitiva, desde antes. Nosotros no vamos a poder, si tú piensas o crees poderle ser más fuerte que la carne, estás equivocado. Tú no vas a poder vencer a la carne. La carne te va a manipular, te va a engañar,
te va a tratar de que camines de acuerdo a su voluntad. Y vas a fracasar si no te sometes al Espíritu Santo. Tú no vas a poder tener una vida victoriosa en Cristo si eres guiado por la carne, si tu mente está puesta en la carne. Dice en Romanos capítulo 7, versículo 17, Romanos 7, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La carne siempre se va a rehusar o se va a rendir ante Dios. La carne fue condenada, el pecado fue condenado en la carne. La carne va a morir. La carne va a morir en pecado. La carne no puede ser regenerada. La carne es tu peor enemigo. La carne va a intentar destruirte en todas las áreas de tu vida. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir a tu vida para que Él te pueda guiar, Él pueda tomar el control de ti, para que Él te pueda dar lo que necesitas para poder vencer, el cual vamos a hablar en un momento. Pero tengan mucho cuidado cómo le estás sirviendo al Señor o supuestamente le estás sirviendo al Señor si estás en un ministerio. A Dios no lo podemos engañar. Si estás en un ministerio y estás siendo guiado o tu mente está puesta en la carne buscando beneficio del ministerio, tenlo por seguro que ya fuiste condenado. A Dios no lo vas a engañar. Lo que sí te digo es que te arrepientas. No busques riquezas. Eso viene por sí solo. Deja que Dios haga eso. Busca su reino, su justicia. No ponga las cosas o tu mirada en el mundo. Pon tu mirada en las cosas de Dios. Ahora los del segundo grupo les voy a hablar. Los que viven según el Espíritu. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 12, por favor. Romanos capítulo 8 del 12 al 14. Dice así: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Como les dije desde el principio, que la razón por la cual el Espíritu Santo viene a morar en nosotros es para moldear la imagen de Dios, la imagen de Cristo que fue dañada por causa de Adán. En Génesis capítulo 3. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con cualidades del carácter que Dios está formando en nosotros, como las características de las bienaventuranzas de las cuales hemos estado estudiando. Recuerden que esos son frutos, ese es el fruto del Espíritu Santo que produce en el cristiano. Muchas veces, muchos se preguntan, ¿verdad? Hey, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Porque muchos hacen esa pregunta, pregunta medio, o sea, fuera de lugar. Hey, ¿tú eres cristiano? Pues no sé, tú puedes decir, no sé, dime tú, ¿no? ¿Qué ves en mí? ¿Cómo me ves en mi forma de vivir, de actuar, de hacer las cosas, ¿no? El Espíritu Santo es evidenciado a través de tus obras. Las personas se pueden dar cuenta si eres cristiano o no a través de tus obras. No tienes que ir exactamente y decir, hey, yo soy cristiano. Ellos ven esa luz en ti. Ellos ven al Espíritu Santo cómo se manifiesta en ti. Cómo tu forma de actuar, de caminar, de hablar, cómo tu forma es tan distinta a los de los que caminan conforme a la carne. El Espíritu Santo, como les dije, no lo podemos ver dentro de nosotros, pero sí podemos ver sus frutos que produce en nosotros. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 16, por favor, acompáñenme en Mateo 7. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Recuerden que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, produciendo ese fruto que te diferencia de los demás.
es donde tú te das cuenta que tienes al Espíritu Santo. Es donde la gente se da cuenta de que tú eres cristiano. Tú no puedes andar diciendo soy cristiano y actuando de una manera que no glorifica o honra a nuestro Señor Jesús, sino que tal vez vivimos de una manera pensando que somos cristianos, pero vivimos todavía según a la carne. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos al Espíritu, sino todavía estamos sujetos a la carne. Cuando nosotros cedemos el total control al Espíritu Santo es cuando podemos decir, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. No es como uno podría golpear y esclavizar nuestra carne, solo mediante el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. ¿Cómo puedes vencer tú a la carne? A través del dominio propio. ¿Cómo tú puedes esclavizar a la carne? A través del dominio propio. Si no estás sujeto al Espíritu Santo, es imposible que tú puedas dominar a la carne, que tú la puedas golpear o esclavizar. Necesitamos un poder de lo alto. La ley no pudo cumplir con ese requisito. Más bien nos condenó. Mas el Espíritu Santo nos da ese fruto, que es el dominio propio, para que nosotros podamos controlar esos deseos de la carne. Para que cuando la carne quiera tomar posesión, tú tienes el dominio propio, tienes el fruto del Espíritu Santo que tú puedes esclavizar. El cual que por medio del ayuno restringimos a la carne a abstenerse de alimentos que nos puedan causar daños, o de todo aquello que anhela la carne, ya sea por ver televisión. Muchas veces nosotros, que en vez de leer la palabra, a veces tratamos de buscar otra cosa que hacer. ¿Por qué? Porque la palabra se nos parece aburrida. Estudiar la Biblia media hora ya no podemos más, porque la carne no quiere estar ahí. La carne busca comodidades, la carne busca cómo satisfacer sus deseos, quiere comer, quiere salir, quiere hacer cosas, pero nada que tenga que ver con Dios. La carne siempre te va a tratar de evitar de que tengas un encuentro personal con Dios. La carne no quiere que tengas nada que ver con Dios, porque sabe que el día que tú lo hagas o le cedas el control al Espíritu Santo, va a perder terreno. Ya no va a poder tomar control sobre ti, no te va a poder manipular a su antojo. Es donde ahí entra el dominio propio. En Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea que debemos cederle el total control al Espíritu Santo a través de nuestra obediencia y sumisión a Dios. El Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne a través del dominio propio. Cuando nos sometemos en forma permanente a su poder y dominio, es decir, cuando estamos sometidos a su control y obediencia, el Espíritu Santo nos impulsa por ir por el camino y para poder cumplir con su voluntad. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos nosotros someternos a la palabra de Dios. ¿Quieres vencer los deseos de la carne? ¿Quieres vencer cuando la carne quiere tomar más terreno sobre ti? Debes someterte a la palabra de Dios. Debes de buscarlo, como dice la palabra, día y noche. Porque en la palabra está lo que necesitas. El Espíritu Santo es tu fuerza y tu poder para salir más que vencedor. Tú no vas a poder vencer, tú no vas a poder salir más que vencedor si no te sometes al Espíritu Santo. ¿A poco no nos cansamos a veces que nos levantamos, no? ¿A quiénes vas a ceder el día? ¿A la carne? ¿Por quién te vas a dejar guiar en el primer instante que te levantas en tu amanecer? ¿Por quién te vas a dejar guiar en ese día? Porque recuerden, tienes que vivir el día como si fuera el último día. Tienes que amar a Dios, servirle a Dios como si fuera el último día. Es como si te dijeran: miren, este es el último día de sus vidas. El Señor viene a las puras 12 ya de la noche. ¿Qué van a hacer? Los veo a todos, ¿no?
bien santitos, comprar ropas blancas, ¿no? Ya actuar como santos. Esa debe ser nuestra actitud de todos los días, creyendo y pensando que tal vez sea el último día. ¿Cómo vas a vivir durante ese día? ¿Por quién te vas a dejar guiar? ¿Por la carne o por el Espíritu Santo? Si te vas a dejar guiar por la carne, entre más le cedes terreno a la carne, y si eres cristiano, genuino, y dejas que la carne te vaya tomando más posesión, o sea que te vuelve a esclavizar, te está apartando más de Dios. A la carne no le puedes dar chance, no le puedes dar como dicen, ni una quebradita a la carne, porque se va a aprovechar de ti. A la carne no puedes confiar con la carne te va a engañar. La carne no es confiable. Por eso nosotros como cristianos debemos tener cuidado cómo buscamos a Dios, si lo estamos haciendo conforme a la carne o conforme al Espíritu. Recuerden que en la iglesia se han metido personas que aparentan ser religiosas, pero actúan según la carne. Pero ellos vienen con otro propósito. Ellos vienen a beneficiarse de lo que puede dejar un ministerio. Pero la palabra dice que ellos ya fueron condenados porque están engañando al pueblo de Dios. Debemos tener mucho cuidado cómo vamos a vivir nuestra vida. Recuerden, esto puede terminar ya ahorita. Puede terminar una hora después. Puede terminar en un día, 2 días. Después nos vamos a lamentar por haber menospreciado la palabra de Dios, por no habernos sometido al Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe, nos redarguya y nos corrija. Por eso es tan importante la palabra de Dios en el cristiano genuino. El cristiano genuino debe mantener su vista en la palabra de Dios. Como les dije, no le pueden ceder a la carne un momento, porque se va a aprovechar. Aunque el cristiano tiene la capacidad para servir a Dios, también tiene la vieja naturaleza o el viejo hombre. El viejo hombre es lo que éramos en Adán antes de ser salvos. El Espíritu Santo obra a través de la nueva naturaleza para formar en el creyente la imagen de Cristo. El Espíritu Santo quiere formar tu vida, quiere restaurar, quiere levantarte, quiere hacer de ti una persona que esté capacitada, que esté lista para servir y agradar a Dios. Dice en Romanos capítulo 8 y 12, así que hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Si nosotros no estamos alertas a la palabra de Dios, si nosotros no estamos recibiendo instrucciones de Dios todos los días, si nosotros no estamos creciendo espiritualmente, si estamos estancados, es porque la carne está tomando control sobre tu vida. Si tú eres un cristiano que estás estancado, que no has crecido espiritualmente, no estás caminando según el Espíritu, porque el Espíritu Santo produce fruto. La palabra de Dios quiere que tú te llenes de Él para que puedas ser de bendición. Si estás estancado, no puedes ser de bendición. La palabra nos dice bien claro, ¿verdad? Que hay muchos que se meten a la iglesia, se introdujeron a la iglesia para engañar. Pero si no están como aquellos bereanos, los de Berea, que examinaban las Escrituras, cuando Pablo predicaba, ellos querían estar seguros de lo que se estaba predicando era la verdad. Mas hoy en día ni Biblias llevan a la iglesia. Hoy en día solamente lo que diga el pastor, eso es. Porque se dejan llevar por el hombre. El hombre se equivoca, el hombre comete errores. Yo cometo muchísimos errores. Y si ustedes se están basando a lo que yo les digo,
Se va a ir conmigo si es que Dios no me corrige. Por el cual ustedes deben permanecer fiel a la palabra. Deben de meditar en la palabra día y noche. Recuerden que si no son guiados por el Espíritu Santo, van a terminar como aquellos que se introdujeron dentro de la iglesia. Y van a durar ahí 20 años sentados, sin producir fruto. Son árboles frondosos. Aparentan ser religiosos. Aparentan ser rectos. Mas no hay nada dentro de ustedes, están vacíos. La palabra de Dios produce fruto. La palabra de Dios te produce el deseo del querer como el hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a donde el Señor nos mande? Solamente cuando escuchamos alabanzas bonitas, ay, entró el Espíritu, yo quiero ir. Pero ¿sabes dónde te das cuenta que tienes ese deseo de ir? Cada levantar, en cada mañana, se nota ahí el deseo que el Espíritu Santo pone en ti. Si te levantas con el deseo de servir, gloria a Dios, es porque el Espíritu Santo está ahí contigo. Te está diciendo, vámonos, vamos a avanzar, vamos a meditar, porque hay mucho por hacer. Pero si te levantas con tus pensamientos puestos en el día de mañana, o en lo que vas a hacer al rato, o lo que vas a hacer, que vas a desayunar, o esto y el otro, lamentablemente te estás dejando guiar por la carne, porque la carne lo que quiere, ¿qué vas a desayunar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Hacia dónde vas a ir? Pero si al tu levantar, te levantas con el deseo de decir, Señor, es momento de desayunar tu palabra. Es momento de cenar tu palabra. Ese es el deseo que produce el Espíritu Santo, para mantenerte cerca de Él. Recuerden, no quiero decir que se va el Espíritu Santo muere en nosotros. Yo no le voy a decir al Espíritu Santo ven, como muchos lo dicen. Llaman al Espíritu Santo que venga. El Espíritu Santo muere en ti desde el momento que tú aceptaste a Jesús. El Espíritu Santo ya no se va como antes. El Espíritu Santo trabaja desde adentro hacia afuera. El Espíritu Santo no te dice, espérame, al rato vengo. No. El Espíritu Santo está en ti. No te dejará solo. No te dejará huérfano, como dijo nuestro Señor Jesús, porque enviaría al Consolador. Y Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Pero muchos tienen esta idea que claman al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, lléname. El Espíritu Santo está en ti. ¿Quieres ser llenado? Está la palabra de Dios. ¿Quieres ser guiado? Está la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo fluya, más bien que fluya como ríos de agua viva. Si lo llamas es porque entonces eres un inconverso, quieres arrepentirte a lo mejor. Pero el cristiano no le dice al Espíritu Santo, ven, el Espíritu Santo está en ti. Debemos de nosotros tener cuidado cómo vamos a vivir una vida cristiana. Quiero que se examinen, como siempre lo he dicho. Yo trato de pegarme todo lo que puedo a la palabra de Dios. Yo no trato de dar opiniones propias, ni quiero darles historias, porque tal vez por esa historia yo los pueda confundir y los pueda llevar por otro camino que parecen rectos, pero al final son muerte. Lo único que quiero hacer es como predicaba Pablo, como predicaban los apóstoles, lo que ellos recibieron de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas. Porque el hombre está listo para pecar. El hombre, la carne, si no es controlada por el Espíritu Santo, vas a pecar. Si tú no estás consagrándote al Señor todos los días, si no estás viviendo una vida de santidad, vas a pecar contra el Señor. Y eso ya será voluntariamente porque tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Ay, Señor, fallé. Pues claro que fallé porque no meditas en mi palabra, porque no te alimentas de mi palabra. ¿Cómo no vas a fallar? Y esto ya lo estamos haciendo nosotros alrededor. ¿Por qué? Porque decidimos hacer otras cosas que venir antes que su palabra. Pedir instrucciones para el día. Pedir el alimento para el día. Es siendo guiados, instruidos por el Espíritu Santo durante el día. A veces el hombre tiene prioridades, otras prioridades. Señor, bueno, te busco en la mañana, pero durante el día yo tengo muchas cosas que hacer. No. El cristiano genuino
no deja de alabar a Dios. Sea que estés trabajando o no estés trabajando, el cristiano genuino en su espíritu no deja de alabar a Dios y no deja de dar testimonio, no deja de fluir lo que el Señor ha producido en ellos. Que la gente se da cuenta que hay alguien que mora en ti, que van a querer de eso también. Es por eso que como dice, debemos ser luz. Debemos contagiar al mundo a través de nuestra obediencia. Que vean en nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo. Muchos dicen, no puedo yo, no puedo. Claro que no vas a poder. Nunca vas a poder. Siempre y cuando no tengas al Espíritu Santo. Yo en mi vida personal, como les digo, yo no voy a meter cosas mías, pero yo en mi vida personal, a mí levantar, lo primero es la palabra de Dios. Si voy a entrar a tales horas al trabajo, me levanto 2 horas, 3 horas antes para poderme alimentar de la palabra de Dios y poder estar atento a esa voz. Si el Señor me quiere guiar por esos caminos o me quiere guiar hacia algún lugar, debemos nosotros tenemos que tomar esa decisión. Recuerden, la iglesia está llena de personas que son guiadas por la carne. Pueden aparentar rectitud, pueden aparentar religiosidad. Te pueden engañar algunos, claro, aquellos que también caminan por la carne. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú vas a discernir, vas a ver quién es verdadero cristiano y quién no. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Bien, puedes disfrazarte como un fariseo, cargar tu Biblia, pero tu boca va a hablar lo que hay en tu corazón. Y eso, no puedes parar de hablar lo que hay en tu corazón. Mas si eres guiado por el Espíritu Santo, vas a hablar palabras que edifican, que exhortan, que motivan. Palabras que van a llevar ese testimonio para traer a personas a Cristo. Siempre yo les he dicho a todos ustedes, y si los digo también a ustedes, los que me están viendo a través de las redes sociales, si crees que puedes engañar a Dios, lo siento, no lo puedes hacer. Te engañas a ti mismo. Pídele perdón al Señor. Regresen a las sendas antiguas. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Pongamos en esclavitud a la carne a través del dominio propio. No dejemos que la carne tome posesión de nosotros. No le cedas ni un momento a la carne. La carne es fácil para acomodarse. La carne es tu peor enemigo. No es Satanás tu peor enemigo. El enemigo solamente te puede estimular, te puede tentar. Pero tu carne va a hacer lo que quiere. Y Dios ahí no puede hacer nada porque te da a ti esa libre albedrío. Satanás no tiene poder sobre nosotros. Satanás no tiene poder sobre nadie. Aunque a muchos digan, ¿cómo es eso? No. Satanás no tiene poder para tomar decisiones propias. Satanás no puede hacer nada sin que Dios no se lo permita. Como les dije, después voy a hablar de un tema acerca de eso. Porque quiero que se den cuenta, quiero que el cristiano genuino se dé cuenta que puede descansar en Dios. Si cosas pasan, suceden, hay dos opciones. Una, porque has pecado y Dios va a usar para corregirte. Segunda, es porque Dios te está poniendo a prueba para hacerte más fuerte. Pero el enemigo, dejemos de culpar al enemigo. Claro, él está ahí para distraerte. Siempre y cuando el Señor lo permita. Siempre y cuando el Señor no deje que tu fe te falle. Porque es Dios el que decide al final. No es Satanás el que decide el final de tu vida. Él no decide qué rumbo vas a tomar tú. Decides tú. Y Dios te va a respetar esa decisión. Dios tiene bajo control al diablo. Pero a tu carne, ese eres tú. ¿Caminas según la carne? ¿O caminas según
al espíritu.